Bueno, seguimos aquí en Atención País y ahora nuestra compañera Ángel Moreno pues nos va a dar el último boletín con respecto a este fenómeno atmosférico que tocará la República Dominicana a partir de las primeras horas de mañana jueves. Adelante, Ángel. Sí, hace un momento estuvimos hablando de que el Centro de Operaciones Emergencia COE había anunciado que pasaba de alerta verde a alerta amarilla unas 10 provincias y otras se mantenían en alerta verde. Sin embargo, como este es un programa que tenemos que llevar la información fresca a ustedes, acabamos de recibir el último boletín que dice lo siguiente. El Centro de Operaciones de Emergencia dispuso la noche de este miércoles la alerta roja para el Gran Santo Domingo y otras 4 provincias en prevención por el acercamiento de esta tormenta que se llama Isaías y es la número 9 que se ha formado en el Caribe. Las provincias que están en el nivel máximo de alerta, aparte del Gran Santo Domingo, son San Cristóbal, La Altagracia, San Pedro de Macorís y La Romana. Mientras que de igual manera permanecen en alerta amarilla María Trinidad Sánchez, que habíamos mencionado anteriormente, Espaillat, Atomayor, Monte Plata, Montecristi, El Ceibo, Samaná, Puerto Plata, San José de Ocoa, San Juan, Barahona, Pedernales, Bauruco, Asua, Peravia y San Francisco de Macorís. Lo que dice el Centro de Operaciones de Emergencia y la UNAMED es que tenemos que estar siempre atentos a los boletines que están emitiendo esas instituciones para saber primero si se va a estar evacuando alguna zona de la República Dominicana que vaya a ser impactada y que son altamente vulnerables a este tipo de fenómenos y que deben estar atentos para saber cuáles son los refugios y todas las medidas que se van a estar tomando de lugar en caso de que esta tormenta nos impacte fuertemente en estas próximas horas. Las provincias que están en alerta roja, puede ser que ya desde ahora se esté emitiendo una alerta para movilizar personas. O sea, a veces por testarudos también nos pasan muchas cosas. Tenemos que hacerle mucho caso a lo que dicen los organismos de operaciones de emergencia. Y una de las cosas que añadió este boletín es que el fenómeno va a estar tocando la República Dominicana por casi 48 horas. ¡Wow! ¡Wow! Ángel, ¿y cuáles son las provincias, por favor, si lo puede decir, que ya están en alerta roja? Vamos a repetir la provincia que están en alerta roja. Está el Gran Santo Domingo y las provincias San Cristóbal, La Altagracia, San Pedro de Macorís y La Romana. Son provincias básicamente que están como en la parte sureste del país, que es donde puede impactar con más fuerza el ciclón Isaías, que ya se ha formado y que está muy cerca, casi sobre Puerto Rico la noche de hoy. Y ustedes pudieron observar, ¿verdad? Ya no había llegado a Puerto Rico y ustedes vieron en el video que pasamos en la pausa anterior, antes de la pausa, cómo Puerto Rico estaba siendo afectado con grandes ráfagas. Bueno, lo que yo estoy escuchando allá afuera, con lo que está pasando, es que se han caído cosas, porque se están escuchando bastante y esto no ha llegado. Y 48 horas estacionado en un país situado en el mismo trayecto de los huracanes. Es una situación para tomarlo en cuenta. Yo creo, Ángel, que a pesar de la situación, lo que estaba pasando a nivel de las empresas deberían ya, sobre todo las áreas donde, como tú bien señalas, ya son el COI mantiene alerta roja y que también tú has dicho muy apropiadamente que esas personas pudieran estar siendo desmovilizadas, ¿verdad? A otros lugares, sobre todo en esos barrios carenciados de esa provincia. Bueno, Ángel, vamos a mantener tu consejo, tu orientación es precisamente ese. Manténgase informado con los organismos oficiales del país. No escuche a través de un radio. Yo sé que ahorita se va la luz. Aquí ya lo que está pasando allá afuera no sé. De verdad que yo quisiera ver qué está sucediendo allá afuera, porque lo que yo estoy escuchando, yo tengo un shooter que está debajo, completamente abajo, precisamente para esas cosas. Lo importante, señores, es eso.
Sí, lo que le Póngase decía con su oído en los partes del Centro de Meteorología, en los boletines del COE, y sepan que ya hay un ciclón tropical y que esto va a afectar a la República Dominicana. Y ojalá que no sea como uno espera, pero 48 horas. Por eso decía que el movimiento de traslación de este fenómeno era muy lento y no ha llegado. Y en la medida en que ese movimiento de traslación es más lento, es peor todavía, hace porque más se daño, mantiene, porque claro que se sí, mantiene estacionado sobre una misma zona y hace más daño. Usualmente cuando este acabando tipo con de la fenómenos, zona. sí, usualmente este tipo de fenómenos tiende a ser dos comportamientos: o se fortalece pasando por Puerto Rico y el Canal de la Mona para entrar aquí, o disminuye su fuerza. Pero casi siempre lo que hace es que se fortalece un poco más cuando pasa el Canal de la Mona. Y pierde un poco de fuerza cuando está sobre el territorio. Pero al ir tan lento, de 37 kilómetros por hora, en la capacidad de traslación, hace mucho daño porque se mantiene entonces durante mucho tiempo sobre un territorio X y causa mucho daño, como el que causó Irma y María el año pasado, justamente en esta temporada ciclónica que se repite cada año. Bueno, mantengámonos alerta con los boletines de meteorología y del COE. Bueno, hablando de huracán, en el día de hoy, el huracán Planta Catalina se inauguró. Se inauguró las famosas plantas al carbón o planta de carbón de Punta Catalina. Dice, hoy tuvimos una noticia que los medios de comunicación no sabían, creo que ni el Congreso tampoco, pero digamos que parte de las cosas que se dijo es lo que se ha dicho todo el tiempo, que esto iría a aportar 220 megas al parque eléctrico. Yo dudo mucho de que sea así. Esto es una planta que usted verá dentro de unas cuantas semanas, sobre todo después de la toma de posesión del nuevo gobierno, lo que eventualmente pudiera pasar con esa planta tiene muchos, pero muchos problemas. Siempre se dijo que esa planta eran peligrosas por el asunto de la contaminación y ya se sabe lo que produce esta ceniza, este carbón ya hecho ceniza a los pulmones y a la salud, obviamente, de la gente. Pero 720, lo dudo mucho que eso esté produciendo 220 megas. Ahora, una de las noticias, antes de entrar ya en la parte legal de todo esto, y lo que yo creo, porque voy a hacer un análisis con respecto a esto, Angeli, esta noticia que hasta cierto punto me ha impactado, y me ha impactado por cuanto en el día de hoy el administrador de la termoeléctrica Punta Catalina, Aristide Escudera, ha dicho que compraron los terrenos. Ustedes recordarán que una de las críticas que se le hizo al gobierno era que esos terrenos eran propiedad de los Vicini y que se había hecho una especie de arrendamiento por 50 años en esta planta. En una planta que ha costado todo el dinero del mundo. O no se sabe ya por dónde va eso. Bueno, pues a uno le salta algunas de las preguntas, como por ejemplo, ¿cuánto pagó el Estado? Porque cuando Aristide Escudero dijo eso, en ningún momento dijo cuándo fue que compraron los famosos terrenos. Ahora, partiendo de lo que él dice, porque él está diciendo una verdad sobre la base de algo que pasó. Ahora, ¿cuánto fue que pagó el Estado Dominicano a la familia Vicini por esos terrenos? Número uno. Nunca se informó que esos terrenos habían sido adquiridos por el Estado Dominicano. ¿Cuánto se pagó y cuándo se hizo esa operación? Y obviamente, ¿cuándo fue esta operación de esos terrenos donde está la termoeléctrica de Punta Catalina? Que eso fue aprobado por el Congreso de la República Dominicana, porque hasta ahora nadie sabía nada de eso. Se supone que ahí en el Congreso hay diputados y senadores de todos los partidos. Nadie ha hablado sobre ese tema.
Eso es otra cosa. Y donde uno puede accesar para encontrar las informaciones con respecto a la venta, o sea, el costo, cuándo se hizo y obviamente cuándo fue aprobado por el Congreso de la República la mencionada venta de los terrenos de la termoeléctrica Punta Catalina. Ahí comenzamos nosotros entonces, Angeli, a hablar un poquito de esta tortuosa planta eléctrica Punta Catalina. Adelante, Angeli. Bueno, miren, señores, la planta termoeléctrica de Punta Catalina ha tenido muchas luces y muchas sombras. Primero, ha sido culpada de que hay actos de corrupción. Ustedes saben que el escándalo de Odebrecht estalló en el 2016, a finales por noviembre, diciembre, por ahí. Y una de las grandes, como que el trofeo de ese caso de Odebrecht era Punta Catalina por el dinero que embargaba y por el que involucraba incluso después de que se diera como un primer contrato y se subiera casi el doble de lo que costó en un primer momento la licitación de esta planta. Esta planta se inició un año y casi 6 meses de que Danilo Medina tomara por primera vez la presidencia de la República Dominicana. Y la planta termoeléctrica de Punta Catalina se mantuvo en construcción durante 7 largos años. Y de hecho, faltando 18 días para dejar el poder es donde se inaugura. Es algo que hay algo que tú mencionabas que es muy importante. Cuando tú manejas el erario público, tú te debes a un pueblo que te eligió y las cosas como estas, que son trascendentales para el país, suelen comunicarse a la población, como es el caso de la adquisición de estos terrenos. Sin embargo, esto se mantuvo en un estricto, como si podemos decir, en una estricta confidencialidad, porque uno de los temas que más se hablaba era que el terreno estaba siendo arrendado a 50 años y por una cantidad superior a lo que se podría arrendar un terreno como ese en el lugar donde está ubicado. Entonces, esta termoeléctrica de Punta Catalina, aparte de demandas, acusaciones de corrupción, también tuvo sus alabanzas y altibajos que durante estos casi 7 años hemos conocido. Fue el 13 de diciembre del 2013 cuando Danilo Medina comenzó lo de esta obra, que comenzó, había dicho que la inversión iba a ser de unos 1.945 millones, pero 7 años más tarde aumentó a 2.340 millones. O sea, que aumentó 395 millones más de lo que se había pautado en un principio. Justamente 7 meses antes del primer plazo, ustedes saben que otra de las cosas que caracterizó esta termoeléctrica de Punta Catalina es que se iba a entregar en un plazo determinado, sin embargo se prolongó casi 2 años, casi 2 años de la entrega de la termoeléctrica. Entonces, ¿qué sucede? Justamente la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, CDEE, presentó oficialmente el proceso de licitación para seleccionar la empresa y finalmente ganó el consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella, integrado por las empresas Norberto Odebrecht, que es la del gran escándalo de América Latina y parte de África, que es Odebrecht, Tecnimont SPA, que es de Italia, y la ingeniera Estrella, que es de la República Dominicana. Bueno, hay que decir, Angeli, una cosa con respecto ya a este tema que tú has hecho una sinopsis con respecto a la adquisición de la planta, lo concerniente a lo que tiene que ver con las luces y las sombras de esto que más que, bueno, no deja de ser una panacea recibir kilovatios a un precio menor que lo que normalmente se estipula. Ahora yo tengo una pregunta aquí. Tú recordarás y ustedes recordarán. Es solamente para que ustedes vean los niveles de corrupción del gobierno de Danilo Medina y cómo Danilo Medina ha estado metido en uno de los escándalos que tendrá que aclararse, que tendrá que airearse en los próximos días, en los próximos meses. Fíjense, ustedes recordarán que en plena campaña el gobierno de Danilo Medina quería vender la Punta Catalina y se hablaba de 250 millones. Bueno, se hablaba de que Punta Catalina generaría un beneficio anual
de 250 millones. Eso lo dijo, lo dijo Escudero en su momento. Ahora yo me pregunto, la pregunta que sale, que es obligatorio, ¿por qué razón se quería vender 250 millones de dólares cuando, según dice Escudero en el día de hoy, bueno, se le querían vender 304 millones de dólares? Pero en el día de hoy dice Escudero que esta planta va a ahorrar beneficios o generará beneficios anuales de 250 millones de pesos, de dólares. Escuchen bien, por si no me dio a entender. Se quería vender la planta, Danilo quería vender la planta por 350 millones de dólares. Ya, le vendemos por 350 millones y el que compró se benefició y el Estado Dominicano se fuñó. Y obviamente con ese dinero, con esos 350 millones de dólares que iba a recibir el Estado, parte de ese dinero ustedes saben que iba a ingresar a los bolsillos de este grupo delincuencial del Estado que dirige en este caso Danilo Medina. Bueno, pues mire para que ustedes vean. Solamente porque es que las cosas hay que decirlas así. ¿Usted sabe cuánto dice Escudero en el día de hoy que va a generar de beneficio todos los años Punta Catalina? 250 millones de dólares. Y si todavía no ha entendido lo que yo estoy diciendo, se lo voy a graficar más fácil. Se estaba vendiendo en 350 millones y nunca más el Estado iba a recibir dinero. Sin embargo, dice Escudero en el día de hoy que los beneficios anuales que va a generar Punta Catalina serán de 250 millones. O sea, que en el primer año y medio, por lo que se quería vender, ya el Estado lo ha ganado. En el primer año y medio. Después todo lo otro, igualmente que eso es ganancia, 250, según dice Escudero. Ahora, ¿qué hay detrás de todas estas mentiras, medias verdades y sobre todo las verdades que van saliendo a flote? Este grupo delincuencial ideó la manera de cómo hacer el fraude más grande a los dominicanos. Y a la cabeza de eso está Danilo Medina, el presidente de la República. Vamos a ver, ¿cómo así? Ustedes recordarán que Bichara, el vicepresidente ejecutivo de la CDEE, dijo al país que quien negoció todos esos contratos fue precisamente Danilo Medina. ¿Quién dice eso? ¿Marte Piantini? No. ¿La oposición? No. Lo dice nada más y nada menos que Bichara, el que conjuntamente con Danilo llevaron todas estas operaciones. Y Danilo, que fue el que llevó la negociación. Pasa el tiempo y entonces vienen el show, la pantomima de estos sometimientos del caso de Brecht, en la cual cuando el procurador envía a los medios de comunicación y yo tengo el expediente, yo leyendo el expediente me doy cuenta en el programa de radio donde él trabajaba que había algo. Digo, por aquí dice Punta Catalina. ¡Wow! ¿Qué pasó? Dice el Procurador General de la República en su página 14 del acto introductivo en el cual encartaron a los imputados que Punta Catalina recibió sobrevaluación. Se les zafó escribiendo y mandan eso a los medios de comunicación. Luego ellos retiran esto, obviamente. ¿Qué significa esto? Que si hubo, obviamente, sobrevaluación, hubo soborno. Y si hubo soborno, ¿a quién le dieron los sobornos? Veamos. Al que negoció la planta al carbón, que fue Danilo Medina, o a Rubén Bichara, CDEE, o a la comisión que licitó, a la que licitó. No estoy hablando de la famosa comisión aquella, sino a la comisión que licitó y aprobó. ¿Quién recibió el dinero que dice el Procurador General de la República que se dio como soborno? Porque reitero que si el Procurador General de la República en su página 14 del expediente, que está ahí, ha dicho que hubo sobrevaluación, hubo soborno. No hay forma posible de que haya sobrevaluación sin que haya sobornos. Frente a eso, entonces, esto no ha prescrito. Dejaron Punta Catalina fuera del caso de Brecht. Habrá un procurador general independiente y yo entiendo que lo primero que se debe hacer en este país es meterle mano, en buen dominicano,
a la estafa más grande cometida por el gobierno de Danilo Medina y en el cual involucra de manera que no tiene ahí lo que solamente hay que reunir la cadena de custodia de las pruebas necesarias. Pero Danilo está metido hasta aquí, hasta la cabeza, en los sobornos y las sobrevaluaciones, o por inacción o por omisión, incluyendo hasta por acción. Entonces, frente a eso, Angeli, nos espera una gran prueba. ¿Qué pasará con la estafa más grande que los dominicanos hemos tenido de parte de un presidente, en este caso Danilo Medina? Sí, y de hecho hay algo también muy importante. En esos famosos cables que habían del tema de los sobornos de Odebrecht, había uno que particularmente llamaba la atención de los dominicanos porque decía Telmo, planta Telmo. Y se supone que lo único que tenemos en la República Dominicana que comienza con estos nombres es Termoeléctrica Punta Catalina. Claro, pero ahí al parecer no había nada. Mira, la gente pregunta que cuánto se pagó por el terreno de los Vicini para la planta termoeléctrica de Punta Catalina. Se pagó nada más y nada menos que 6.9 millones de dólares. Esto quiere decir en pesos dominicanos, si lo ponemos a 58 el dólar, 400.200.000. Por 400 millones de pesos por el más terreno. De 400 millones de pesos. ¿Y cuándo se hizo eso? ¿Cuándo se hizo esa venta? Esa venta, no se han dado muchos detalles de la venta. Lo único que dice... y tampoco dice si fue al Congreso, porque tiene que ir al Congreso. Estamos hablando de 400 millones. Voy a leerle la nota que dice, mire, la Corporación Eléctricas, de Empresas Eléctricas Estatales... ¿De cuándo esa nota? Es de hoy. Ah, claro. Es claro, de hoy, porque lo que decíamos ahorita, Marte, es que una información como esta, tan importante como la adquisición de unos terrenos para una planta tan importante, debieron ir al Congreso, pero no solamente eso. ¿Cómo se compró, cómo se adquirió, cómo se pagó si no pasó por la Cámara de Diputados y el Senado? Pues, ¿qué sucede? Dice, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la entidad con recursos propios, oigan, ya sacaron al Senado y todos con recursos propios, la CDEE realizó el pago total de 6.9 billones de dólares a los propietarios de los terrenos recibidos de forma inmediata los títulos correspondientes sin ninguna contingencia legal, financiera, física, medioambiental ni de cualquier otra índole. Este miércoles el presidente Danilo Medina inauguró la planta eléctrica de Punta Catalina. El precio de compra fue de $5.12 por metro cuadrado, el cual obtuvo del promedio de 3 transacciones realizadas la cantidad de 1.364.285 metros cuadrados, que comprende el terreno completo del Parque Energético de Punta Catalina. El valor del terreno representa un 0.29% del valor de invertido por Punta Catalina. En términos financieros, la adquisición del terreno arroja un valor presente neto positivo al compararlo con el monto que se había acordado pagar bajo el contrato. Claro, oigan qué barbaridad, que lo que se pagó por el terreno era menos que lo que se iba a pagar en 50 años por el terreno. Pero es que fue exorbitante esa suma. Y era tan cuestionada que había que buscar cuál era, porque fue una fórmula, ¿tú te acuerdas, Mar? Dije que había una fórmula para pagar año tras año, que si aquí, que nunca se habló de la fórmula en la que se calcularía, pero aquí dicen que costó menos comprarlo que con la fórmula aquella de cómo se iba a pagar el terreno. Dice que la compra del terreno ahorró a la CDEE en términos de valor presente neto casi $260.000. Sí. La alternativa de mantener vigente el contrato. Es que el papel aguanta todo. Lo que sí sabemos es que el que negoció esa planta al carbón, al decir el Procurador General de la República, cometieron sobrevaluaciones. Y si se cometieron sobrevaluaciones, repito, según la página 14 de eso, según eso, entonces significa que Danilo Medina tendrá que explicar a la justicia dominicana qué fue lo que pasó, cuántos fueron los sobornos,
quién recibieron los sobornos de Punta Catalina, porque fue él que negoció. Entonces no podemos buscar en otro lugar que no sea en el que negoció, porque eso lo dice el mismo Rubén Bichara y él mismo. Yo negocié mi planta al Calvojo. Y como negoció, y hay sobrevaluación, según dice el propio Jean Alain, que se les zafó por el país, está escrito. Sí. Porque hay una cosa en derecho, Angeli, que siempre ha dicho un profesor, un famoso profesor alemán: la mano de Dios. En todo crimen llega un momento donde aparece la mano de Dios para descubrir todas las asquerosidades y trampas de ese ilícito penal, que es el caso de Punta Catalina versus Danilo Medina, y hacer todo este aparataje con gente inocente todavía encartada ahí, con sus propios señores. Mire, es que caímos, ¿ustedes dónde caímos? Nosotros caímos en una especie de alcantarilla, en una alcantarilla, con este grupo delincuencial encabezado por Danilo. Y él tendrá que explicar, porque no puede ser que Punta Catalina, con un procurador general independiente, Danilo Medina no se ha investigado. Porque es que hay que explicarle a este país. Danilo tiene que decirle quién carajo fue que aceptó los cuartos y cuántos fueron los cuartos que dieron, según lo que dice el propio expediente. Entonces, frente a eso, Angeli, ya no están haciendo señas nuestro director, decir una cosa para despedirnos, Angeli, dándote las gracias una vez más por estar con nosotros y a ustedes también. ¿Tú sabes qué es lo bueno de Punta Catalina? Lo bueno de Punta Catalina es que está cerca de Najayo. Buenas noches, Dios le bendiga.